mayoría de formas de Visio, incluidos los conectores, están diseñados para poder agregarles texto. Si una forma tiene texto, podemos editarlo abriendo su bloque de texto. Por otro lado, también podemos crear formas de solo texto, es decir, formas que no contienen líneas ni relleno, para agregar notas, títulos y listas a los diagramas. Para adicionar texto a una forma, debemos realizar los siguientes pasos. Primero seleccionamos la forma haciendo clic sobre ella y a continuación escribimos el texto. Por ejemplo, inicio. Cuando terminamos de escribir, presionamos la tecla Escape o hacer clic fuera de la forma. Como podemos apreciar, ahora el texto está dentro de la forma. Si deseamos eliminar todo el texto de una forma, debemos hacer doble clic en la forma para seleccionarlo. De esta forma se selecciona el texto y luego presionar la tecla Suprimir o del para eliminarlo. Y a continuación hacer clic fuera de la forma. Entonces, agregar texto a una forma es muy sencillo. Simplemente hacemos clic sobre la forma e ingresamos el texto que deseamos como lo hicimos anteriormente. Y luego clic fuera de la forma para ingresarlo. Ahora, y si deseamos cambiar o eliminar una parte del texto de una forma, debemos hacer doble clic en el bloque del texto en donde deseamos colocar el punto de inserción y escribir el nuevo texto que deseamos. Por ejemplo, inicio de solicitud. Visio cambia a edición de texto y es posible que acerque la forma. Para dejar de agregar texto, hacer clic fuera de la forma o presionar Escape. Visio restaura la vista original y si se acercó automáticamente cuando comenzamos a escribir. O también podemos resaltar el texto que deseamos cambiar o eliminar y escribir el nuevo texto. Para reemplazar todo el texto existente, también podemos presionar la combinación de teclas Control A para seleccionarlo y a continuación escribir el texto que deseamos. De esta forma también podemos cambiarlo. Cuando terminamos de escribir, presionar la tecla Escape o clic fuera de la forma. Podemos también dar formato al texto de una forma. Para ello debemos hacer doble clic sobre el texto que deseamos editar. O con la herramienta de texto, realizar una de las siguientes acciones. Hacer clic en el texto al que deseamos dar formato. Esto permite aplicar cualquier cambio de formato a todo el bloque de texto en el que hemos realizado clic. O podemos resaltar las secciones específicas del texto al que deseamos dar formato. Esto va a aplicar cambios de formato solo al texto resaltado. Después usaremos uno de los comandos de formato de texto de la pestaña Inicio, en el grupo Fuente o en el grupo Párrafo. Para cambiar la fuente, podemos seleccionar el tipo de fuente por otro. Por ejemplo, vamos a cambiarle por esta fuente. Luego el tamaño, podemos ampliarlo, ponerlo más grande. También podemos colocarlo un estilo, ya sea negrita, cursiva, subrayado. En este caso solamente vamos a aplicar negrita. También podemos aplicar la alineación al texto, que puede ser la alineación del texto a la izquierda, texto al centro, a la derecha, a la parte superior, texto en el medio o a la parte inferior. En este caso lo vamos a dejar alinear texto al centro. También podemos cambiar el color del texto. Para ello utilizaremos el comando color de fuente. Al hacer clic sobre él se despliega una paleta de colores que podemos seleccionar el color de nuestro grado. En este caso lo vamos a dejar en blanco, pero también podemos escoger más colores si deseamos para definir un color personalizado. Vuelvo a repetir, lo vamos a dejar en blanco. Después de aplicar el formato deseado, hacer clic en una área en blanco de la página o presionar Escape para finalizar. En Visio Web o 365 podemos agregar un título, comentarios, leyendas, notas al pie y otros elementos en un cuadro de texto para explicar un diagrama. La edición textual de un cuadro de texto es igual a la edición textual en una forma. Un cuadro de texto es una forma y por lo tanto podemos seleccionarlo, moverlo, cambiar su tamaño, girarlo y eliminarlo. Si necesitamos crear una forma de solo texto, primero debemos hacer clic en la herramienta
cuadro de texto que se encuentra dentro de la ficha Inicio. Luego de hacer clic sobre el comando, nos dirigimos hacia el área de dibujo y colocamos el puntero del mouse en un espacio vacío, donde deseamos que comience el texto. Cuando vemos que el puntero del mouse se convierte en una cruz, que es la selección de precisión, presionaremos el botón izquierdo o botón principal del mouse y manteniendo presionado arrastramos el puntero a la forma rectangular deseada. Se abre el cuadro de texto para modificar el texto. Así podemos crear un bloque de texto del tamaño que deseamos. Después de soltar el botón del mouse, finalmente podemos escribir el texto. Por ejemplo, diagrama de proceso de solicitudes. Cuando terminamos de escribir, presionar la tecla Escape o hacer clic fuera de la forma del solo texto. Para desplazar una forma de solo texto usando la herramienta puntero, debemos colocar el puntero del mouse directamente encima del texto. Aparece una flecha de 4 puntas, como podemos observar. Cuando la forma de solo texto esté preparada para ser desplazada, hacer clic al botón principal del mouse y luego podremos arrastrarlo hasta la nueva posición. Manteniendo presionado el botón izquierdo o botón principal, podemos desplazarlo a la nueva ubicación. Luego, dejar de presionar en el lugar deseado. También podemos girar una forma en incrementos de 90 grados, así como un cuadro de texto. Para girar la forma fácilmente un cuarto de vuelta, primero debemos seleccionar la forma que deseamos girar. Por ejemplo, vamos a seleccionar la forma de proceso. Luego de seleccionarlo, nos vamos a dirigir a la pestaña Forma en la cinta de opciones y luego hacemos clic al botón Girar. Se despliega una lista con dos opciones: girar 90 grados a la derecha o girar 90 grados a la izquierda. Si hacemos clic sobre la primera opción, podremos observar cómo la forma gira según lo indicado y podemos volver a hacer clic para girarlo otra vez. De esta forma podemos ir cambiando su rotación. Si deseamos girar la forma a cualquier ángulo, en ese caso igual debemos seleccionar la forma que deseamos girar. En este caso deseamos girar nuevamente la forma de proceso. Luego de seleccionarlo, podremos visualizar el controlador de giro que aparece en este caso al lado derecho. Presionamos sobre el controlador de giro el botón izquierdo principal y luego, manteniendo presionado, empezamos a mover el puntero del mouse en una dirección circular, como podemos apreciar. Soltamos el botón del mouse cuando la forma gire a la posición que nosotros deseamos. Como podemos ver, lo estamos girando con el controlador de giro. Podemos dar formato a todo el texto en varias formas. Para ello debemos seleccionar todas las formas y a continuación dar el formato a todo el texto de todas ellas. Para dar formato a formas específicas, primero seleccionamos la forma haciendo clic sobre ella y luego presionamos la tecla Control y manteniendo presionado hacemos clic sobre las otras formas a las cuales deseamos aplicar o cambiarle el formato. Para dar formato a todas las formas también podemos utilizar la combinación de teclas Control más A para seleccionarlas. Después de seleccionar las formas que deseamos, usaremos los comandos en la pestaña Inicio que hemos explicado anteriormente del grupo Fuente o del grupo Párrafo para ajustar el texto. Por ejemplo, vamos ahora a aplicarle otro color al texto para que visualicen el cambio. Vamos a colocarlo un amarillo. Como pueden apreciar, se cambió el texto de todas las formas. Cuando terminemos, simplemente presionamos Escape o hacemos clic en un área en blanco de la página. Y de esta forma nosotros podemos adicionar y modificar el texto en los diagramas. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Visio.